más al pasado, porque nos visita Cecilia Paldetti, que está acá con nosotros. Bienvenida, Cecilia. Recordamos, investigador del CONICET, docente de la Cátedra Evolución, justamente, en la carrera de la licenciatura en Biología, miembro de la Junta Científica de Jurassic Foundation de Estados Unidos, que ya nos vas a comentar de qué se trata, editora gráfica de Pe a Pa, que también es una cuestión interesante, una publicación. Pero, bueno, licenciada en Biología, doctora en Ciencias Geológicas, con postdoctorados en el CONICET, el Museo Ferruglio, y con estudios en diferentes países: Inglaterra, Francia, Alemania, China, Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil. Bueno, realmente antecedentes impresionantes. Y bueno, más que nada quería comentarte la expectativa que tenemos, empezar a comentarle al telespectador que vamos a hablar a 500 o más años atrás en el tiempo, 500 millones de años. La cordillera de los Andes. ¿Qué era en ese momento la cordillera? Bueno, mira, Ernesto, venimos a contarte una historia que ocurrió hace, como decís vos, 500 millones de años atrás. Para que te des una idea, los dinosaurios, por ejemplo, los dinosaurios que encontramos en Ischigualasto, vivieron y aparecieron hace unos 200 millones de años atrás, y esta historia ocurre 500 millones de años atrás, es decir, que no existían los dinosaurios aún. De hecho, en el continente no había vida todavía, la vida ocurría principalmente en el agua, principalmente en el mar. Entonces, para esa época, todo lo que conocemos de la historia de la vida de esa época viene a través del registro fósil marino. Y nuestra precordillera sanjuanina, que es diferente a la cordillera, porque la precordillera es la cadena montañosa que nosotros vemos, por ejemplo, desde acá, desde la ciudad de San Juan. Si nosotros vamos a Sonda a tomar mate, no estamos en cordillera, estamos en la precordillera. Y toda esa faja montañosa que se extiende, no se extiende a lo largo de todo el país como la cordillera, sino que solo se extiende desde La Rioja hasta Mendoza. Es toda esa porción tiene y preserva muchísimos fósiles marinos. Y a través de esos fósiles conocemos parte de la historia de la vida. Para que te des una idea, hace 500 millones de años atrás, nuestro continente, Sudamérica, era parte de un gran continente que se conocía como Gondwana. La parte sur se encontraba bien al sur del globo. Y en ese momento conocemos, por los fósiles de diferentes lugares del mundo, que en esta zona era muy, muy fría. Eran mares gélidos, te diría, helados. Pero ¿qué ocurre? Sabiendo que hace 500 millones de años atrás que los continentes estaban al sur, vos podrías pensar que si te vas a Sonda a tomar mate, podrías encontrar fósiles de un ambiente frío, un ambiente helado. Sin embargo, la precordillera sanjuanina nos cuenta una historia realmente sorprendente. A mí me maravilla la historia de la precordillera porque es una historia muy diferente a la que imaginaríamos. Si hoy vamos, por ejemplo, hay una quebrada que es muy conocida que se llama Quebrada de Juan Pobre, o en Pedernal, por ejemplo, o todas estas montañas que vemos yendo hacia el norte, a Háchal, todo lo que vemos a la izquierda, hacia el oeste, todo eso es precordillera. Cualquier fósil que aparezca de ese lugar nos va a contar una historia de un ambiente totalmente diferente a lo que pensaríamos para ese momento. ¿Por qué? Porque los fósiles que se conocen de estos ciertos lugares de la precordillera nos cuentan una historia de un arrecife coralino. Si yo te digo a vos, pensá en un arrecife de coral, ¿qué te imaginas? Sí, el mar y, bueno, lugares cristalinos y llegados a un trópico. Mucha vida, mucho ambiente de mares caribeños, de mares calientes, de arrecifes coralinos, de plantas, de colores, de peces, de mucha vida, porque la vida justamente está relacionada al agua en ese momento y a las altas temperaturas. Por eso hay muchos guías turísticos que te llevan a esos lugares hoy para visitar toda una zona pletórica de vida. Exacto. Estos fósiles que nosotros podemos encontrar hoy en precordillera nos muestran un momento o un ambiente, mejor dicho, de trópico, como si fuese un mar Caribe fosilizado. Arrecifes coralinos, por ejemplo, poríferos o corales, por ejemplo, trilobites, que vos los nombraste, que son estos artrópodos muy comunes en precordillera, que los que encontramos ahí son de ambientes cálidos, o sea, de ambientes de muchas temperaturas. Aquí en San Juan hubo un lugar que es Talacasto, donde la gente iba, bueno, a veces hacía daño, porque se llevaban con un martillito a su casa de recuerdo trilobites. Sí, ¿no?
no está bien eso. Recordemos que los fósiles son patrimonio provincial y patrimonio nacional, no deberíamos tener fósiles en la casa, pero sí, históricamente la gente se llevaba fósiles a la casa. Es una práctica que nosotros no recomendamos ni sugerimos porque muchas veces no sabes si es una especie nueva, es una especie no conocida para la ciencia y la verdad que no tiene ningún valor arriba de un escritorio de adorno y tiene mucho más valor en un museo, por ejemplo. Pero bueno, volviendo a lo que te estaba contando, lo maravilloso y lo interesante de la precordillera es que nos cuenta una historia de un ambiente que en realidad jamás se podría haber dado en este lugar. Si estamos pensando en un continente que estaba en el sur del globo, donde prácticamente era helado el clima, no podrían haber habido arrecifes de coral, no podrían haber habido toda esta vida, esta diversidad que encontramos de fósiles en la precordillera, no condice con el ambiente donde está preservado. Es un dato que estás dando muy interesante, que siempre me impactó, cómo la vida se hizo un lugar y luchó por cada vez tener mayor prolongación, presencia en lugares complicadísimos, y empezó en el mar, obviamente, ¿no? Las primeras células y de allí llegar a la Tierra pasaron millones de años. Exacto. Pero es impresionante cómo la Tierra pudo superar todos los problemas que tuvo de todo tipo para llegar a la vida. El primer elemento biótico, biológico, bueno, realmente no sé si eso puede pasar en otros planetas, porque hemos visto que ahora recién estábamos con un astrónomo, vamos en otro momento a hablar de la astrobiología, pero son los grandes desafíos. ¿Cómo surgió la vida? ¿Fue por azar? ¿La vida luchó para llegar y quedarse? ¿O fue, bueno, qué pasó? Un gran fenómeno. Sí, eso te diría que podemos estar horas hablando de eso. Hay mucho registro fósil sobre el origen de la vida. De hecho, hay fósiles en precordillera que nos hablan también un poco de ese momento, pero en este momento en el que estamos hablando, el origen de la vida, se calcula que fue hace unos 3.500 millones de años y los fósiles de cordillera tienen 500 millones, o sea que pasaron 3.000 millones de años de vida para que esto ocurriera. Pero a lo que quiero ir, a lo que quiero llegar es que lo llamativo y lo que nos parece muy interesante, que vincula a la paleontología con la geología, es que por qué podemos encontrar hoy en precordillera fósiles que en realidad jamás hubiesen podido, o animales o plantas que jamás hubiesen podido vivir acá en estas zonas tan frías. Y es por eso que la paleontología, siempre digo, es una disciplina que sí o sí necesita a dos patas, que es la pata biológica y la pata geológica. Bueno, por eso vamos a presentar la otra pata. Exacto, entonces la geología es la que nos da la respuesta a esta incógnita que te acabo de contar. Bienvenido, Fernando López, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Nacional de San Juan, docente en cátedras de Paleontología y de Geología Histórica por la Universidad Nacional de San Juan. Y has obtenido diferentes becas de investigación. Bueno, realmente le tuve que decir a Fernando que me enviara nuevamente su currículum vital porque el primero que me envió era larguísimo. Y acá en televisión no podemos extenderlos tanto, pero realmente, más que nada, quería preguntarte lo que dejó recién picando Cecilia. ¿Cómo se incorpora la geología para complementar los datos que la biología, la paleontología está llevando adelante? En realidad, la geología, cuando nace como ciencia, prácticamente la gente que hacía geología veía todos los aspectos que podía ver con respecto a las rocas. Era una ciencia muy primitiva que tomaba lo que podía de las rocas. Ahora, al día de hoy, la geología como ciencia ha quedado muy grande. Tiene tantas patas la geología dentro que es muy necesario separarlas. Ya hablar solamente de paleontología es un montón. Es gigante la paleontología como ciencia, y hablar de geología, prácticamente nadie puede hacer geología solamente. Realmente la gente que hace geología abocada a, orientada a, como por ejemplo en mi caso, como por ejemplo Ceci. Gondwana, 500 millones de años atrás en el tiempo, ¿cómo se erigió esa cordillera que se la tiene como nueva, una de las más nuevas de toda la Tierra? ¿Qué pasó allí? Bien, Gondwana en realidad fue un supercontinente. Existió más o menos desde los 650 millones de años hasta el fin hasta la apertura del Océano Atlántico que conocemos ahora, hace unos 100 y pico millones de años. Gondwana estaba formado por varios continentes que conocemos el día de hoy, como por ejemplo Sudamérica, como por ejemplo Antártida, como por ejemplo Australia, la India y África. ¿Bien? Eso serían todo, era una masa que estuvo junta más de 500 millones de años. ¿Qué es lo que pasa? La historia que fue grabándose en las rocas que se depositaron en Gondwana, al día de hoy las podemos ver
al aire, las podemos tocar, las podemos sentir, gracias a la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es relativamente nueva, tiene muy poquitos millones de años. La cordillera de los Andes se levantó, se calcula desde los 20 millones de años hasta el día de hoy. Es decir que todas estas rocas que se fueron depositando y formando en Gondwana durante todos esos 500 millones de años que duró, recién ahora las podemos ver al aire, porque se levantó la cordillera de los Andes. Son dos historias completamente distintas, pero que favorecieron para poder entenderlo, porque si estuviesen enterradas no las podríamos ver. ¿Cómo imaginarnos que una cumbre de nuestra cordillera de los Andes, ¿qué fue? ¿El fondo marino en algún momento? Exacto, exactamente. Podemos hablar de mares que tenían 10 metros de profundidad, podemos hablar de mares de 2000 metros de profundidad, y ahora quizás un mar que estaba a 2000 metros de profundidad lo tenemos a 4000 metros sobre el nivel del mar, como por ejemplo la Sierra del Tontal, que está allá en Calingasta. Eso era un fondo marino muy profundo, y ahora lo tenemos, es prácticamente el punto más alto de la precordillera. ¿Y se siguen encontrando elementos marinos de aquella época? Trilobites, lo que estábamos diciendo recién, y mientras sean lugares más complicados para llegar, mejor, para obtener allí los trilobites de forma concreta, directa. Se encuentran mejores evidencias y se evita, lamentablemente, se evita que la gente haya por ahí ido a sacar. Como decía Ceci, es muy común, y como también usted decía, es muy común que la gente tenga en su casa un recuerdito, que tenga un souvenir de la sierra porque es muy bonito, y lamentablemente eso se destruye. Es una muestra que ya no se puede volver a utilizar. Entonces uno, mientras más difícil sea el acceso al lugar, es más probable que no haya ido nadie antes, entonces lo que se encuentra es totalmente nuevo. A lo mejor es el primer humano que está ahí pisando ese lugar y se asegura una mejor calidad de fósil, una mejor cantidad, muchas más ventajas ahí. Voy a hacer una pregunta a los dos, la misma, porque muchos se cuestionan y a veces critican a la ciencia en general, quizás a la ciencia que llevan adelante ustedes, la paleontología, biología, la geología. Dicen, ¿para qué queremos saber esto? ¿Por qué el hombre tiene que, a través de diferentes ciencias y universidades y gastos, investigaciones, presupuestos, de qué nos sirve a los seres humanos del siglo XXI conocer nuestro pasado? Bueno, en primer lugar, nosotros, los seres humanos, somos producto de una evolución, y esa evolución ha quedado registrada en las rocas principalmente. Es un hecho, es una teoría, es un hecho. Es un hecho, eso está comprobadísimo por muchas disciplinas, no solamente por la paleontología. Entonces yo considero que conocer nuestro pasado, conocer nuestra historia, conocer qué otros animales o plantas vivían, qué cambios climáticos ocurrieron, cómo puede ser que un fondo marino esté, como decía Fernando, a 4000 metros de altura. Es necesario saber nuestra historia, nuestro contexto para poder entender nuestro presente y nuestro futuro. Claro, porque por allí nos imaginamos 600 millones de años atrás el caos que era también la Tierra, ver que debajo del mar surgía una montaña y que luego eso ya no era fondo marino, sino una cordillera. Entonces nos imaginamos lo caótico, pero bueno, así se formó la Tierra. Exactamente. Hay una historia muy graciosa a mí que al momento de cursar la carrera me abrió mucho la cabeza. Uno siempre usa ejemplos a nivel mundial, de decir, bueno, ¿dónde puedo ver este concepto básico? Siempre se usa la cordillera del Himalaya. El Himalaya, que está en la India, que está en Nepal. Es más antiguo. Es relativamente antigua, es más antigua que la cordillera de los Andes, pero lo que representa la cordillera del Himalaya es muy importante. Es un evento geológico colosal que simbolizó la colisión de dos continentes. O sea, a ese nivel colisionó todo lo que es Asia, Rusia, hacia el sur hasta el Himalaya, y India. ¿Qué es lo que pasa? Uno lo estudia y la mira y dice qué bonito sería ir a verla, qué bonito sería, pero la tenemos acá nosotros también. Nosotros acá en San Juan también tenemos evidencia de una colisión, mucho más antigua, prácticamente de la edad que estamos hablando, 500 millones de años. Y la tenemos nosotros acá, y eso es buenísimo saberlo, más que nada para la gente de acá del San Juan, que no hace falta mirar para afuera, capaz para ver cosas impresionantes. Bueno, recordamos que el universo tiene 14.500 millones de años. De allí en adelante la Tierra 5.000 millones, 4.500. Y bueno, todos se miden miles de millones de años. Para saber un poco el tamaño nuestro, del ser humano, somos casi insignificantes. Con millones de años, bueno, recién un astrónomo hablaba que hay más cantidad de estrellas que arena, que granos de arena en la Tierra, en las playas. ¿Sí? ¿Dónde estamos realmente situados los seres humanos dentro de esta inmensidad? Exacto. ¿Te asombra eso en la biología? A mí me parece lo más fascinante de la paleontología es sabernos tan ínfimos
como especie, con todo lo que ha habido, con todo lo que conocemos y lo que no conocemos aún, me hace pensar que la verdad que nosotros somos un segundo en esta historia de cosas que pasaron, que al final nos sentimos muchas veces, y bueno, durante muchos años en el pasado se creía que la especie humana era la cúspide de una evolución y en realidad somos un pedacito de historia que nos antecede una historia muchísimo más grande y quizás que jamás terminemos de conocer. ¿Sigue habiendo descubrimientos tanto paleontológicos como geológicos en nuestra cordillera al día de hoy? Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de descubrimientos son? Bueno, esto que te contaba, los fondos marinos y esta vida, son yacimientos fosilíferos directamente. La cordillera es un gran yacimiento que nos da información del pasado. Y esto que te quería contar de la precordillera, por ejemplo, no solamente nos da información de la vida que pasó en el pasado, sino que nos da información geológica de que estas masas continentales, por ejemplo, no se formaron directamente acá in situ donde están, sino que vienen de otros lugares y terminan en esta parte del continente, que lo que nos está diciendo es que está todo ligado. Todas las disciplinas o muchas disciplinas de ciencias naturales están ligadas para diferentes conocimientos. Seguimos teniendo información incluso de fósiles que ya se conocían desde hace muchos años, nos siguen dando información novedosa a través de los avances tecnológicos o los nuevos descubrimientos. Todo está linkeado para poder producir nueva información. Fernando, ¿y qué te llama la atención a nivel geológico? Porque se habla hasta de cambios estructurales en el núcleo de la Tierra, y de allí uno dice, bueno, la geología es una ciencia que está viva, una ciencia que da permanentemente datos nuevos, que incorpora inclusive en lo que es la cordillera de los Andes, elementos que quizás se conocían hace años atrás, como esta presencia fosilífera marina, pero el detalle que dan ahora con elementos muy sofisticados, porque se empieza a utilizar el láser, los satélites, y allí van acumulando nuevos datos. Son herramientas importantísimas. Lo mismo que decía Ceci, por ahí, un mismo fósil que se conoce harán 100 años, ahora viéndola con otros ojos, con otras herramientas, con otros elementos, se puede sacar mucha más información, y incluso más valiosa y más precisa, que eso es más importante también. ¿Y qué se puede esperar para el futuro? ¿En qué se está invirtiendo, investigando para conocer mejor la cordillera y también todo lo que es la Tierra en general? Lo que se trata en realidad por ahí es de ajustar los estudios que ya se tienen. Si bien San Juan, le digo prácticamente como uno lo está estudiando, la geología está bastante nueva, es relativamente nueva comparado a lo que se sabe, por ejemplo, de otras provincias. En San Juan la cantidad de cosas que se pueden hacer es impresionante. Entonces, por ahí, por un lado, una de las vías que se está siguiendo es ajustar lo que se sabe, y por otro es explorar cosas nuevas. Y las dos dan resultados muy buenos. Cecilia, decíamos que es como una máquina del tiempo que nos lleva a 500, 600 millones de años atrás, pero también necesitaremos un submarino. Claro, si estuviésemos estudiando la precordillera o la cordillera hace 500 millones de años atrás, necesitaríamos un submarino porque era fondo marino justamente, y hoy está elevado. A través del conocimiento geológico podemos entender por qué eso está elevado, por qué eso está en superficie, cuando en realidad tiene fósiles del fondo marino. Algas, esponjas, corales, moluscos, todos restos sedimentados. Todos restos fosilizados, como en bloques de arrecifes preservados en una zona hoy desértica. San Juan lo está exhibiendo a eso porque uno dice, bueno, ¿dónde lo veo? No puedo ir a la montaña, pero me gustaría verlo en un museo. Bueno, hoy el Museo de Ciencias Naturales está temporalmente cerrado, estamos en una transición entre que pasamos a un museo nuevo y después de pandemia quedamos ahí medio en un gris. La idea es que cuando se inaugure el museo nuevo sí podamos exhibir los fósiles de San Juan, tanto de precordillera como de Izigualasto, de Maralles. Esa es la idea. Es una historia geológica de Cuyo, porque esto también incorpora a La Rioja, Mendoza. Es una región grande. Exactamente. Precordillera es muy curioso lo que usted dice, porque precordillera, los geólogos nosotros lo conocemos en realidad no como precordillera solamente, sino como toda una masa que se le llama Cuyania. El hombre que le puso este nombre es un hombre de Buenos Aires, que es un geólogo muy famoso, Víctor Ramos. Él se le ocurre el nombre y me parece muy aplicado, muy correcto, porque prácticamente involucra buena parte de La Rioja, San Juan y Mendoza, y hasta parte de La Pampa incluso. Bueno, realmente impactante, muy interesante, porque es una de las formas que tenemos como para interpretar
de dónde venimos y quizás hacia dónde vamos también, porque el origen nuestro es algo que no se puede aprender ni estudiar de un día para el otro, porque requiere, como decía Cecilia recién, de muchas disciplinas. ¿Por dónde empiezo?, decían. No sé, habría que empezar por la biología, pero también la geología, cuando uno quiere acordar, bueno, son muchas ciencias. Todas tienen algo para decir y todas se van complementando como un gran rompecabezas. Exacto. Incluso déjame agregar que en este estudio de los fósiles de precordillera hay equipos de trabajo que, por ejemplo, estudian cambios climáticos, para que te des cuenta de la multidisciplinariedad que hay en la ciencia, que, por ejemplo, cortando o estudiando el interior de estos corales, de estos arrecifes coralinos, estas esponjas o poríferos que se llaman, si vos los cortas, haces un corte transversal, por supuesto bajo lupa, bajo microscopio, se pueden ver como los anillos de los árboles, los anillos de crecimiento de los árboles, también se pueden ver las capas de crecimiento de carbonato de calcio que usan estos animales para poder crecer. Y esos cambios entre una capa y otra te indica qué tipo de minerales había en el mar y por lo tanto se puede interpretar qué tipo de clima había. Entonces, por lo tanto, hay corales acá en precordillera que tienen más de 10.000, que vivieron durante 10.000 años, o sea, no solo que vivieron hace 500 millones de años, sino que cuando vivieron miles de años, y a través de ese estudio podemos conocer los cambios climáticos que hubieron hace 500 millones de años atrás. Bueno, vamos a ir cerrando con una pregunta complicada, una respuesta realmente que les va a exigir pensar un poquito, aunque ya quizás tengan la respuesta en sus vidas resuelta. ¿Cómo surgió la vida? ¿Fue azar o fue algo más que el azar, una organización de algo, de alguien? Es complicada la pregunta y está totalmente abierta la discusión. Actualmente hay dos propuestas importantísimas: la vida propiamente de la Tierra o la vida que vino de otro lado. La panspermia. Exactamente. Por cometas, el agua, asteroides. Bueno, lo más probable es que haya habido capaz una mezcla un poco de las dos. Hay evidencias para ambas. Se han encontrado por ahí meteoritos que traen moléculas complejas que podrían eventualmente haber dado lugar a la vida. Y hace muy poco ha salido un trabajo que encuentran que hay un caldo primitivo, le llaman ellos, es decir, es un caldo donde habían ciertas moléculas flotando, con el calor necesario por ahí de erupciones volcánicas submarinas, se podían llegar a combinar de cierta manera para eventualmente dar una molécula biológica. Tu opinión, Cecilia, ¿de dónde viene la vida? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Fernando, creo que lo explicó muchísimo mejor de lo que lo hubiese podido explicar yo. Yo soy creyente, creo en la ciencia, creo en las publicaciones científicas, por lo tanto el respaldo para mí, mi respuesta es todo lo que diga la ciencia, digamos. No hay casualidades, no hay cosas mágicas. Y es todo un producto de un encadenamiento de condiciones que se pudieron dar y que se dieron en la Tierra. Y estoy convencida de que deben haber otros planetas, otros lugares donde se puedan dar las mismas condiciones y pueda haber vida. Bueno, muchas gracias a ambos. Realmente seguiríamos mucho tiempo más. Pero bueno, lo vamos a invitar en muchas ocasiones porque realmente el temario no se agota. Cada tema es más interesante que otro. Así que bueno, tenemos ya para futuras emisiones de Evolución Humana comprometido la asistencia de ambos, de Cecilia Paldetti y de Fernando López. Muchas gracias a ambos. A vos. Hacemos una